Primero que nada, gracias por la entrevista. Quería preguntarle, ¿en dónde nació? En Vilna, Lituania. ¿Y en qué año nació? 1939. ¿Entonces nació en el gueto? Sí, en el gueto. ¿En qué gueto nació? De Vilna. ¿Y cómo fue esta primer parte de su vida naciendo en el gueto en una situación tan difícil? Pues sí, era una situación muy difícil, pero estábamos juntos mi papá, mi mamá y mi abuela materna. Pasado un tiempo, en 1944, nos llevaron en vagones hacia Auschwitz, ¿sí? Mi abuela materna la dejaron en Potsdam, que era un lugar en Polonia porque estaba paralítica. Como los alemanes necesitaban gente para trabajar. Nos llevaron a Auschwitz a mi papá, a mi mamá y a mí. En Auschwitz había una selección y nunca se sabía si la derecha era para la vida o la izquierda. O al revés, los alemanes, en ese letrero que decía Arbeit macht frei, el trabajo te libera, era pues una gran mentira. Pero a veces uno no sabía si la derecha era la vida o la izquierda era la vida, o los alemanes invertían las cosas y era al revés. Mi mamá me escondió debajo de su abrigo, porque yo luego le enseño un libro donde tengo un vestido que me regalaron en Suecia, talla 0. Entonces mi mamá me escondió bajo su abrigo y tuvo la suerte que le escogieran para la vida, igual que a mi papá. Dentro de esas alambradas, lamentablemente lo que había era puro cemento o tierra, porque si hubiera habido pasto, la gente hubiera comido ese pasto. En Auschwitz estuvimos hasta principios del 45. ¿Usted recuerda cuando la transportaron a Auschwitz? ¿Recuerda el tren? Sí, mucho. ¿Qué recuerda de ese tren? Que la gente estaba apretujada entre sí y que había una sola ventana y que ponían una cubeta con su perdón para los desechos humanos y la cambiaban cada 24 horas y el olor era insoportable. Estuvimos en Auschwitz, donde la gente dormía en barracas, 3 mujeres así y 3 así. Invertidos. Invertidos. ¿Y por qué dormían invertidos? ¿Para que quepa más gente? Para que cupiera más gente en esa madera. Como comprenderás, no había ni colchas, ni cobijas, ni nada parecido. Y ya en los campos de concentración, pues lo que se daba era una fruta, una verdura podrida en unos platos. Y cada quien debía de cuidar ese plato, porque si te lo robaban, no te podían dar ni siquiera esas verduras podridas. Entonces su mamá la escondió debajo de su abrigo. Sí. ¿Pero cómo le hacía entonces su mamá para ir a los trabajos forzados si tenía que cuidar de usted? Me escondía debajo de las tablas de las barracas. Se iba a trabajos forzados. Mi mamá, por cierto, era una gran concertista. ¿De piano? Terminó en el Conservatorio de Varsovia el piano. Mi abuelita cuidaba de sus manos como si fueran de oro. A ella la pusieron a trabajar, a coser sin dedal, botas para los alemanes y se agujeraba los dedos. ¿Su mamá la esconde debajo de las barracas mientras se iba a trabajar entonces? Sí, trabajos forzados, sí. ¿Usted en esos tiempos qué edad tenía? Pues yo creo que 4 años. ¿Por qué los transportan a Bergen-Belsen? Porque Auschwitz estaba lleno, ya no cabía la gente. Y en las cámaras de gases
ya no cabía tampoco la gran mentira que estaba ahí, Arbeit macht frei, el trabajo te libera, era la enorme mentira de los alemanes, y entonces ya no cabía la gente, y por eso nos trasladan en otro vagón hacia Bergen-Belsen. Pero mis recuerdos son horribles, porque mi mamá me escondió. Al llegar a Bergen-Belsen, mi papá lo matan, lo fusilan. Mi mamá decidió que dónde me escondía. Entonces había botes de basura, casi el tamaño de una persona y unos 90 centímetros, 80 de diámetro. Y me decía ¿cómo se dice? Un dicho. Un dicho, algo así, que decía que era "Es es mein Kind", que quiere decir come mi hija, y a la vez quería decir que el Sesman, el de la suástica gamada, venía. Yo no podía ni llorar, ni gritar, ni hablar, ni moverme. Y lo que echaban en esos botes era horrible, porque era papel con excremento, basura. Ahora tengo entendido que durante su estadía en este bote de basura, usted sufrió un accidente en su boca. Sí, un alemán echó una piedra y me rompió el paladar. Entonces yo no podía comer. ¿En qué momento se enteran que el holocausto había terminado, que eran libres? ¿Recuerda ese momento? Lo que sucede es que la gente sale hambrienta, sedienta, y Bergen-Belsen fue liberado por los ingleses. Lamentablemente, nadie le dijo bueno, mi padre ya había sido fusilado, ¿sí? Nadie le dice a la gente, no te llenes de chocolates y panes, después de 5 años de no comer. Y lamentablemente esa gente que salió por los chocolates y los panes, sus estómagos les reventaron y murieron por comer. ¿Por qué su mamá se tardó 2 días en buscarla después de que liberaron el campo? Porque estaba desesperada buscando a mi papá. Ella en la mente tenía que mi papá, que habían matado a su madre en Potsdam. Bueno, se había quedado en Potsdam paralítica, pero que mi papá no lo podía su cabeza comprender o retener, que él estaba muerto. Yo creo que parte de lo que la salvó a usted fue la debilidad que tenía, y entonces usted no lloraba, y por no llorar no la descubrieron. Sí, por eso, yo no podía. Mi mamá tenía ese dicho que se llamaba "Es es mein Kind", que quiere decir come, come, mi hijita, y también quiere decir que los Sesman pueden venir y matarme. Entonces se enteran que liberan el campo. ¿Recuerda usted ese momento? Mi mamá estaba feliz y creía, o se hizo bolas, o no sé exactamente cómo estuvo, que mi papá todavía vivía. Y entonces dijo, voy por Loba. Mi papá se llamaba Arie, pero en Rusia, en Vilna, se decía Loba a ese nombre, el nombre de Arie, como si fuera león. Entonces ella se fue a las barracas de los hombres, y en medio había tierra, porque si hubiera habido pasto la gente hubiera comido. Y lo busca, y pasa 1 día y 2 días, y los ingleses vaciaron el bote. Y en Bergen-Belsen había 33,000 cadáveres que los alemanes no quemaron, no enterraron. Entonces a mí estaban seguros que estaba muerta, me echan donde los muertos. Mi mamá se pasa 2 días buscando a mi papá, hasta que un señor se compadece de ella y le dice, pero señora, su esposo ya falleció, ya no está vivo. Y no les creía, y pasaron 1 día y 2 días, y creo que 3 días, y yo ahí entre los muertos, hasta que dijo, mi mamá pareció entender que mi papá había muerto, y entonces se puso a gritar que tenía una hija viva. Y esos soldados ingleses, entre ellos debe de haber habido algunos judíos,
porque ella gritaba en yiddish que su hija estaba viva. Entonces uno de ellos dijo, ¿saben qué? Vamos a llevar a esta señora donde están los muertos a ver si de veras tiene una hija viva. Entonces me oyeron el corazón y oyeron el tac, tac, tac del corazón, que yo estaba viva, y me envolvieron en periódicos. Porque ¿qué me iban a dar? En Bergen-Belsen había 3 chicas checoslovacas que dijeron, le preguntando a mi mamá, oiga, ¿usted quiere regresar a Lituania, a Rusia? Ahí se van a llenar de comunismos, de quién sabe qué. ¿Por qué no viene con nosotras a Suecia? El rey de Suecia sacó una ley que todos los niños enfermos los iban a curar. Después de que liberan el campo, a ustedes les dan opciones de países a dónde ir. ¿Estamos de acuerdo? Eran chicas jóvenes que convencieron a mi mamá de que en Suecia me podían curar. ¿Y su mamá qué decidió? Ir conmigo a Suecia, porque yo me urgía la operación del paladar. La comida no se iba así, se salía. Y yo pesaba 6 kilos a los 7 años. Llegan a Suecia y ¿cómo es su estancia ahí en Suecia? Pues es muy agradable porque a mí me internan en un hospital. Me ponen una lengua postiza para que esta lengua no vaya a lastimar el paladar. Me cosen el paladar, ya no se ven las costuras. Me cosen el paladar y mi mamá estaba tan contenta que después de 7 meses de estar en un hospital iba yo a salir. Se le olvidó y decidió dar un concierto. Le dijeron, ¿a dónde? Al hospital ese se llamaba Barnsjukhuset, el hospital de niños. Iba tan contenta en la calle a dar un concierto que se le olvidó que había coches. Y un coche la machuca y le rompe los 2 pies. Entonces yo tengo que seguir otros 2, 3 meses más, casi un año, mientras ella está en otro hospital para que le pongan el yeso y se espere hasta que le quiten el yeso. Usted tiene que esperar en el hospital porque no hay más familia que vaya por usted. No había nadie. Ahí es donde me visitan unas señoras suecas y me llevan el vestido que yo doné a Memoria y Tolerancia. Era un vestido 0 que yo usé a los 7 años. Finalmente su mamá se recupera en otro hospital y va por usted. Iba por mí. Y mi mamá lo único que se acordaba es que tenía unos primos que habían ido a Managua, Nicaragua. Pero esos primos ya no vivían ahí porque habían ido en busca de novias judías paisanas. Entonces uno se vino a México, y los otros no me acuerdo, uno a San Salvador creo, uno a Miami, otro no sé a dónde. Y entonces la carta viaja y el cartero dice, pero este señor ya no vive en Managua, en Nicaragua, se fue a México. Entonces la carta vino a la Comunidad de México. Y va un tío mío a recibirme al Empire State Building, donde se supone que yo grabé en un disquito, pero qué fue del disco no sé, para oír mi voz, cómo sonaba. Y en México, pues viví con mis tíos, que muy lindas personas. Entonces en México ya los recibieron familiares de ustedes. Sí, primos de mi mamá. Por primera vez en su vida, ¿entró usted a la escuela a qué edad? A los 7 o 8 años, a primero de primaria. Me hacían un poco de burla. No hablaba el español muy bien. Claro. Hablaba ruso, polaco, yiddish, pero el español no lo hablaba muy bien. Era yo la más chaparrita de la escuela, la más chiquita. Y yo me desarrollé
como a los 17 años, de repente. En México crece, ¿entra a qué escuela? A la Yavne, que estaba en agrarismo. Ahorita está el Hospital de México ahí. Entra a la escuela, crece, ¿a qué edad se casa? A los 19 y medio, algo así. ¿Y cuántos hijos tuvo? 2. ¿Padeció alguna enfermedad estando en los campos? Sí, tuberculosis. Si hubiera llegado al pulmón, me muero. Tuve la suerte que fue matriz, estómago y esófago. Esa es la razón por la cual tuve que adoptar a mis hijos. ¿Cómo fue su vida después de que llega a México hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido feliz? Sí, muy feliz. Gracias a Dios, muy feliz. Una última pregunta. Tal vez una pregunta un poquito fuerte. ¿Cree en Dios? Sí, claro que sí. Si no, ¿quién me salvó, hija? Yo sí creo en Dios fervientemente. Hay mucha gente que salió de allá, de esos lugares horribles, renegando de Dios. Pero yo no. Si pudiera decirle una sola cosa a sus nietos, a sus hijos, para que siempre la recuerden, para que el día que usted no esté aquí, que primero Dios nos acompañe 120 años, ¿qué les diría a sus nietos? Que sean felices y que estén muy contentos con lo que tienen, con lo que la vida les ha dado. La vida les ha dado cosas preciosas. Les ha dado escuela, les ha dado padres muy lindos. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Y gracias por permitirnos escucharla y ser testigos y pues colaborar con nuestro granito de arena a que estas historias nunca se olviden. Eso espero.